Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestra sección sobre actualidad Perdiendo la Cabeza. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido Dani. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues en esta ocasión estamos aquí muy cerquita ya de una de las fiestas más importantes del año, al menos para todos los cristianos, como es la Navidad, ¿no? Y bueno, pues empezamos a ver también cosillas relacionadas con las fiestas, como estos grandes ejemplos que le gusta dar a nuestros políticos, a esos que hablan tanto y nos dan tantas lecciones sobre cómo tenemos que ser buenos ciudadanos y vivir bien. Entre ellos, pues por ejemplo, el señor Boris Johnson, ¿no? Que ya el año pasado, por las fechas también de Navidad, nos mostraba cómo se debe hacer en esta situación excepcional. O nuestra amiga Nancy Pelosi, la primera ministra de Finlandia. No sé, Dani, me gustaría que nos contaras un poquito más pues sobre estos ejemplos de civismo que nos muestran los políticos relacionados con la importancia de ser cívico por estas fiestas en esta situación. Sí, no, las noticias que salieron ahora la semana pasada, por ejemplo, hablan de que hay una crisis política en el Reino Unido porque salieron unas imágenes de Boris Johnson que supuestamente demuestran que en las Navidades del 2020, cuando Londres se encontraba en un nivel de restricciones que prohibía expresamente la celebración de fiestas y que personas de distintos hogares se mezclaran en recintos cerrados, pues que él acudió a una fiesta de este tipo incumpliendo las propias restricciones que el gobierno británico había impuesto. Y de la misma forma, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, pues también fue criticada porque fue a una discoteca después de haber estado en contacto con un ministro que cogió el COVID, y eso impedía, según las normas, pues, establecía que tenía que estar también en aislamiento, y sin embargo, pues se fue a una discoteca y le enviaron también dice, ella primero le echó la culpa a su equipo, que le dijo que no tenía esas restricciones. Luego también dijo que le enviara un mensaje en el teléfono, pero que como se dejara el teléfono del trabajo, pues que no se dio cuenta, estaba ya en la discoteca. O sea que también estará bien. Si algún día invaden Finlandia, pues la primera ministra estará de botellón, entonces no vendrá el mensaje de que los rusos vuelven otra vez allí a invadirlos. Pero estas noticias no son algo nuevo. En muchos países pues ya se dan esos casos de hipocresía, como por ejemplo en Estados Unidos. Hablaste tú de eso, de los casos de Nancy Pelosi, que es fue una de las más furibundas defensoras de la necesidad de las restricciones, y ella se pasó las restricciones por zonas, digamos, innobles, cuando decidió que tenía que ir a cortarse el pelo. Entonces fue a una peluquería, incumpliendo totalmente las restricciones impuestas para los plebeyos, y la pillaron también porque había cámaras de grabación. E incluso el gobernador de California, Gavin Newsom, también fue a una fiesta, o una cena, a un restaurante, porque iba a recaudar dinero de grupos de interés, cuando su propio gobierno impidiera que al resto de la gente que se reunieran este tipo de cosas. Y es interesante para ver la idea esta. Pareciera que hay como una distinción entre dos tipos de seres humanos. Están los seres humanos, estos angelicales, puros, sabios, nobles, buenos, que son los políticos y tienen otro tipo de normas que les afectan, y luego está el común de la sociedad, que son un grupo de borregos El caos. que necesitan la guía sabia de estos buenos e ilustres gobernantes. Sí, bueno, porque es muy divertido y viene precisamente muy a cuento por el contexto en el que ahora nos movemos, ¿no? Digamos, pues la gente, como dices tú, el común de la plebe, preocupada, intentando en su mayoría, pues, cumplir más conforme o menos conforme las normas, muchas veces porque no te queda, quiero decir, tampoco te queda de más, temiendo las multas, etcétera, etcétera.
y vemos a esas personas que son las que nos las imponen, las que nos hablan constantemente de la necesidad de comportarse de determinada manera por el bien de todos y porque si no, aquí solo va a reinar el caos, que precisamente son esas las mismas que no las cumplen y además ni con mucho disimulo, ¿no? Lo hacen en nuestra cara, después echan balones fuera, ponen cualquier excusa de lo más tonta posible, como veíamos con la amiga finlandesa, y aquí no pasa nada, paz y después gloria. Y bueno, es curioso por muchísimas cosas, por cosas que ya tenemos hablado, cuando la cabeza aquí sí que se puede ver esa lucha de clases, ¿no? Desde donde nosotros la vemos, ¿no? Del proletario y el empresario, porque esos dos están los dos igual de pringados, la mayoría al menos. Cuando hablamos de, claro, no de los grandísimos empresarios o corporaciones, sino de la media común del mundo. Y después está pues la otra clase que son los políticos y los gobernantes, ¿no? Sí, además, bueno, pues cuando hablo de empresarios son aquellos que tengan contactos o privilegios otorgados a través de las agencias reguladoras, no por ser empresarios es ni o sea, malo ni bueno, ni eso ya lo Claro, hablamos muchas veces. me refiero que la señora de modas Paqui, que tiene su tienda y como tal, Correcto, una sí, 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 empresaria, sí. tuvo como todos que pringar y tiene que seguir haciéndolo, pero esa clase de personas especiales que tienen el poder en su mando, ya sean, pues sí, ese tipo de empresarios a favor de, o los propios políticos y gobernadores, pues parece que juegan en otra Correcto, sí, liga. no, se ve un montón de cosas, como por ejemplo cuando hablan de las medidas contra el cambio climático y entonces la gente pues tiene que viajar, parece que en carros de carretas, en bicicletas, en burros o cosas parecidas, porque si no el cambio climático pues eso acaba con la población. Pero luego no viajan de esa forma en general los políticos o tampoco estos actores de Hollywood como Leonardo DiCaprio, parece que viajan en jets o en jets privados o así en cosas que contagian bastante o que contaminan bastante. Que creo que, por ejemplo, la reunión que tuvo hace poco con el Papa Yolanda Díaz, pues no viajó, no peregrinó a pie a Roma, Hablando de parece ser. hipocresía, ¿no? Una mezcla de distintas formas de ser hipócrita en esa reunión en concreto. Porque bueno, parece que vemos lo mismo, ¿no? Son capaces de llevar a cabo dos discursos completamente contradictorios y porque los practiquen ellos al ser políticos y de esa clase especial, no sucede nada. Yolanda Díaz en esta ocasión fue, porque bueno, muchos no lo sabrán, sobre todo si nos ven desde Latinoamérica, es una ministra española de Podemos y hace unos días fue a visitar al Papa, muy contraria a ella en general, a la religión y a que la Iglesia tenga ningún trato especial, a favorecer constantemente la laicidad del Estado español y demás y demás. Pues fue a hacerle una visita al Papa Francisco en el Falcon, o sea, en el jet privado del gobierno que pagamos todos, repito, privada, no era una visita oficial de gobierno, y era creo que la cuarta vez, dicen algunos medios, que lo utilizaba de esta manera. Yolanda Díaz, otra de las grandes preocupadas por el cambio climático. No debe saber que contamina más un viaje en avión que cientos en coche. Se le debe escapar con lo preocupada que está. Sí, bueno, y luego siempre hay sus casos, como por un montón de casos, por ejemplo, de políticos que hablan de las maravillas o la importancia de la inversión pública para la sanidad y sin embargo luego van a hospitales privados. Carmen Calvo en España, por ejemplo, fue uno de los casos recientes, o políticos en Estados Unidos que critican el uso de las armas o incluso hablan de defund the police y luego tienen seguridad privada y tienen armas o tienen guardaespaldas y escoltas que van armados o por ejemplo, otra de las así, cosas, y parece un poco de una cierta hipocresía cuando se habla de la importancia de la salud pública y en España, por ejemplo, los funcionarios tienen un convenio por el que se tienen acceso a los servicios de aseguradoras privadas de servicios de salud. Sí, además Entonces, esto no es una broma, ¿no? Que puede parecerlo. Aquel que no esté acostumbrado, es decir, sí, los funcionarios públicos, los burócratas españoles, tienen la opción de escoger
un seguro privado en vez de la sanidad pública pagada a su vez por todos los españoles. Que escogen de forma pues abrumadoramente mayoritaria. Sí. Y la cuestión es que más que las cuestiones así personales o estas cosas anecdóticas, esta diferenciación está implícita ya dentro de la propia idea del Estado, dentro de la idea esa absurda de lo de la supuesta igualdad ante la ley, porque precisamente lo del Estado, la idea del Estado, una de las críticas esenciales del libertarianismo al Estado es que establece determinadas normas para una categoría de personas, normas que los propios representantes del Estado no están obligados a cumplir. Como por ejemplo, la propia, eso es una de las críticas a la idea de impuestos, que tú puedes quitarle a través de la violencia dinero a la gente sin que voluntariamente haya aceptado dártelo o sin que haya una razón legítima para establecer que hay alguien que tiene esa capacidad de hacer algo que el resto de las personas no pueden hacer. Y uno de los ejemplos también más claros fue hace unos meses cuando se declaró la inconstitucionalidad del confinamiento, el primer confinamiento en España, cuando sin que haya tenido absolutamente ningún tipo de repercusión jurídica, ni no enviaron a la cárcel a ninguno de los representantes del gobierno que vulneraron sistemáticamente los derechos constitucionales de los españoles cuando son tan importantes. Entonces se ve como que siempre que hay esa diferenciación y que no es únicamente una cuestión anecdótica, que esta cuestión anecdótica es una manifestación de algo más profundo. Y en cierta medida lo que se ve es una infantilización de la población, porque si tú crees que hay una entidad y unos representantes de esa entidad que están por encima y que son así, que es ya prácticamente o básicamente la idea hobbesiana, de que necesitas una institución, el Leviatán, que se ocupe de evitar el caos entre la población. Si tienes esa idea, pues entonces se va a producir una idea de infantilización. Aquellos que están en los puestos de poder van a ver a los demás como una especie de borregos y de gente así que necesita esa guía. Y los políticos están exentos porque son los que hacen que los demás pues puedan vivir, y esa es una idea que está sobre todo muy inculcada a las élites, sobre todo élites que se conocen como liberales, que suelen ser así más bien de izquierdas, pero en general es una idea en todos los partidos políticos y produce eso, una infantilización de la sociedad. Sí, y además lo vemos también constantemente, hablábamos de eso la semana pasada, pero esta semana también veíamos otra noticia, ¿no? El primer consejo de niños formado por 34 niños para, bueno, pues para que los políticos los puedan escuchar, hombre, para que nuestros políticos puedan oír sus demandas. Y no sé, supongo que en el fondo lo que pretenden es buscarle amigos para Greta para que no se sienta tan sola o algo. Que Frankie no le debe llegar. Sí, está bien, igual está bien, porque dicen que es para que puedan ser escuchadas las demandas de los niños. Yo supongo que para eso estaban los padres antes, para saber cuáles son las cosas que les convienen a los hijos. Igual también es una cosa de estas de romper las estructuras familiares, porque entonces, claro, son pones a los niños los que tienen que acceder directamente y que hablen de esas cosas. Entonces rompes la autoridad familiar y la autoridad de los padres sobre los hijos. Pero además también es curioso, de momento no pueden votar, igual lo que quieren también es, como esos planes que había antes, de hacer el voto para los que tengan menos años, porque eso en general, teniendo en cuenta además la influencia del sistema educativo, de la educación obligatoria, que tiende, parece ser, a imponer unas determinadas ideas, beneficia a aquellos que, pues eso, que tienen un deseo de intervenir más en la sociedad y considerar que el Estado tiene que intervenir en todas estas injusticias sociales. Sí, y deben llevar a tan buenas conclusiones. De hecho, creo que de este consejo nuevo salieron las grandes ideas que el Ministerio de Consumo llevó a su sumo en el último gran anuncio pagado por todos los españoles, como no, de la huelga de juguetes, ¿no? En España. Es decir, otro claro ejemplo de este tema de la infantilización, de cómo se le da protagonismo a cosas absurdas. Y bueno, es más, este 12 de diciembre hubo en Madrid, capital de España, una huelga de juguetes. Sí, un evento, una huelga de juguetes con peluches y gente del Ministerio de Consumo allí para explicar a los niños que los juguetes entran en huelga porque
pues se rebelan contra el uso sexista de los juguetes, básicamente, y para decirlo suave. A esto nos dedicamos. Pues, pues vamos viendo, estos deben ser los intereses de los niños, claro, jugar, y entonces la conclusión es gastar miles de euros en hacer anuncios para, bueno, para marcar la importancia que tiene eso, una huelga de juguetes por la igualdad del uso de los juguetes y cosas así. Vamos, que no nos estamos infantilizando nada de nada. Aunque no tengo muy claro cuál es la producción de los juguetes, cuál es qué es lo que producen los juguetes, cómo puede entrar en huelga. Es como cuando son las huelgas de alumnos. ¿Cómo huelga? Lo que estás enseñando a clase, pero ¿qué es lo que estás? ¿Cuál es la opresión en la huelga? Las huelgas no eran elementos para luchar contra la opresión del empresario por lo de la plusvalía. No sé. Ahora también es para luchar contra la opresión sexista. Hombre, abre tu mente y descubrirás cosas fantásticas, fantabulosas, vamos, que no estamos perdiendo nada en la cabeza, pero bueno, precioso todo. Y hablando de fiestas, porque hoy va también un poquito relacionado con estas cosas, ¿no? La semana pasada en España tuvimos también un par de días de fiesta, lo que comúnmente conocemos como un puente, ya que celebramos el Día de la Constitución Española y, por otro lado, el Día de la Inmaculada Concepción. Y aquí, pues que esto creó también dimes y diretes, que decir, y hasta, bueno, hasta noticias en los medios curiosas, como que había que ir pensando en sacar la Inmaculada Concepción de ahí del medio, ¿no? Porque, ¿para qué? Era una fiesta como poco celebrada y tal, y había que dársela por ahí a alguna gran mente pensante, científico y tal. ¿No, Dani? Sí, decían eso. Lo curioso es que no les parecía, a algunos decían eso, no le parecía raro, le parecía discutible lo de la idea de celebrar lo del Día de la Inmaculada, pero no el Día de la Constitución. El Día de la Constitución parecía como algo normal, lo cual a mí me parece bastante extraño, porque si vas a celebrar una celebración, generalmente es una ceremonia religiosa, y generalmente las celebraciones tienen relación con el agradecimiento. En este caso se ve que que hay una secularización de las ceremonias religiosas hacia otro tipo de cosas, como por ejemplo la Constitución. Es decir, que es la idea, la tesis básicamente, por ejemplo, de William Cavanaugh, de la Transmigrations of the Holy, que es un libro en el que dice que la idea esta de la secularización, o la tesis de la secularización, que gracias a la Ilustración, pues que la gente se vuelve menos religiosa y se vuelve así como más racional y más escéptica, pues que no es lo que ocurre, que la idea es que la idea de lo sagrado se transmite desde principios religiosos directamente o expresamente religiosos hacia otras instituciones, como por ejemplo en este caso el Estado-Nación. Y ahí se ve claramente lo de eso, lo de celebrar o poner el día lo de la Constitución como una celebración del mismo estilo es uno de estos ejemplos de convertir una idea que es puramente política en una especie de celebración religiosa, que es lo mismo que ocurre con estas cosas, como por ejemplo cuando se divinizan o se sacralizan cosas como las banderas o cuando se jura sobre la Constitución para ser ministro, como si tuviera poderes mágicos. Me estás jurando sobre una... Es como si juro sobre las reglas del RISC, que no tiene la misma capacidad, la misma cuestión sagrada. Y estas cosas tienen relación con eso, con que no es que la gente se vuelve así más racional. Bueno, es una idea bastante absurda de la idea de la Ilustración, que ya durante la Revolución Francesa se hacían procesiones o se sustituían las procesiones religiosas por procesiones a la diosa razón. Y se hacían así, se ponían un montón de bichos de distintos países o distintos sitios para dar, y hacían como ceremonias religiosas laicas o la idea de la religión civil que se promulga o se promueve, se promovía desde la idea del republicanismo. Entonces, eso es una demostración de la sustitución, de que una idea de estatolatría, porque el Estado adquiere esas funciones
que van perdiendo cuando la gente deja de tener la idea de trascendencia o ideas religiosas, y el Estado se convierte como un deus ex machina, que salva a la población de la muerte y la salva a la población y que le intenta dar también como un sentido falso, evidentemente, porque no puede promover, o promover la vida más allá de la muerte, pero la gente parece que como que le tiene que le transmite o que le cede, volca ese sentido de trascendencia en una institución supuestamente secular. Cuando fue lo de la crisis del 2008, por ejemplo, Basto siempre hablaba de cuando aparecía Mario Draghi diciendo que iba a adoptar determinadas medidas para salvar el euro, y entonces dice, y los mercados se calmaron, como si fuera allí, como viniera él con los poderes mágicos y calmó a las aguas, o abrió las aguas, o calmó a las bestias. Y ahora se ve también con lo de la pandemia, con lo de la idea de que nos va a salvar de la muerte, y están todos centrados a través de la histeria y del miedo a la muerte, pues se promueven esas formas de control social. Entonces, a mí me resulta curioso eso, que es una demostración de no secularización, sino la sacralización de lo que algo que no puede ser en sí mismo sagrado. Y relacionado con este tema también está la noticia que saltaba estos días sobre la Sagrada Familia de Barcelona, ¿no? Es una basílica que hay en Barcelona, conocida, yo creo, por casi todo el mundo, una obra que comenzó Gaudí, inacabada aún. ¿Y por qué saltaba la noticia? Porque le han puesto una estrella de Belén, oye, en lo alto de la basílica. Y pues esto resulta que causó cierto estupor en algunas personas, porque se preguntaban, incluso en algunas noticias de algunos medios de comunicación, si esto es lo que querría una Barcelona laica y si esto es lo que querría Gaudí. No sé ni por dónde empezar con esta noticia, porque bueno, volvemos a ver un poquito este tratamiento extraño a cosas que deberían ser muy evidentes, ¿no? Es una basílica católica que tenga una estrella de Belén en lo alto. Cuando se acerca la Navidad, ¿de verdad le puede extrañar a alguien? ¿De verdad Gaudí, que se puso a construir una basílica cristiana, estaría descontento con que hubiera otro símbolo cristiano más en esa basílica cristiana? Sí, no sé, yo entendería que hubiese confusión si cuando lo quieren poner, por ejemplo, si quisieran poner una cruz, pues que le pusieran una cruz de estas que hay en la farmacia. Entonces eso igual causaría confusión, una de estas con lucecitas y tal. O si le pusieran, no sé, que es un bar, o si le pusieran una señal de tráfico. Pero que le pongan en una basílica, que le pongan o una estrella de Belén o un símbolo religioso en un edificio religioso, no sé, parece un poco consistente. Si no le gusta la basílica, igual era sería más coherente, más absurdo, evidentemente, que dijesen que había que dinamitarla. O, no sé, o cambiarla por otra cosa. Sería igual de Pero como tiene la idea esta, sí, claro, es como, por ejemplo, con los proyectos que hay para la renovación de la Catedral de Notre Dame, que quieren hacerla así más moderna y más inclusiva. Son estas ideas como si fueran cosas solo puramente de arte sacro, como si no tuviera un contenido religioso detrás. Pero decir eso, pues bueno, vale, parece un poco absurdo. Pero claro, es precisamente ese contenido el que supongo que molesta, porque bueno, la consternación además va a seguir porque la estrella no se va a quitar y dejar la nada, o sea, nada ahí, sino que se va a sustituir por una cruz. ¿Eh? Una de la farmacia. Entonces, una cruz de Jesús, del cristianismo, la cruz. Pues, no sé, ¿qué puedo poner? Poner una media luna. Una indignación tremenda. Sí, sí. Pues... Bueno, estas noticias suelen saltar también, se acumulan en estas fechas, ¿no? Que son cercanas pese a que muchos quieran de nuevo quitarle ese contenido a pues, uno de los eventos, de los dos eventos más importantes que hay en el año, ¿no? sobre el cristianismo.
Entonces, pues saltan y vemos como cada año no sé, el estupor o la sorpresa ante cosas que son muy lógicas o muy evidentes, pues van a aumento. Y eso, pues curioso ver cómo, no sé, mañana también igual, pues empiezan a preguntar porque a la Catedral de Santiago se le llama catedral y no multiusos de, no sé, es cuanto menos curioso ver el tratamiento que se le da en la actualidad a estos temas que no tienen más tampoco, pero bueno, para echarse al menos unas risas. Y la verdad que después la gente también es muy simpática porque algunas de las respuestas en redes sociales, en Twitter y todo esto, a los propios medios de comunicación que compartían la noticia, muchas eran muy divertidas. O sea, cuanto menos la gente se pone creativa en la comedia y se lo toma con humor, así que bueno, algo se saca. Y hablando de redes, también en las redes estuvo muy presente y activo la semana pasada el señor Elon Musk, ¿no? Digamos que últimamente, ya lo traíamos también la semana pasada con su meme sobre el cambio de CEO de Twitter, y últimamente pues anda agitado con sus declaraciones y estas cosas y crea bastante debate, en algunos indignación y en otros alegría. Entonces vamos a hablar un poquito de alguna de las afirmaciones que hizo estos días Elon Musk, bueno, que llamaron mucho la atención, a nosotros también, y que bueno, pensamos que está bastante acertado, ¿no? En algunas de las cosas que mencionó. Sí, una de ellas, por ejemplo, fue en relación con el proyecto que tienen en Estados Unidos. Hay dos leyes, una ley de infraestructura bipartidista y otra ley que se llama Build Back Better, y que va a suponer pues un gasto de más de 2 billones de dólares y que tiene, pues eso, son políticas keynesianas de infraestructuras y también gasto para combatir el cambio climático, reforzar el estado de bienestar, y que también tienen su de lucha contra la crisis por la situación derivada de las medidas adoptadas por la pandemia, que es, bueno, en España también, por ejemplo, los últimos presupuestos también tienen estas características, porque se defienden, por ejemplo, como que son los presupuestos con el mayor gasto público de la historia, como si fuera eso una hazaña o una cosa que hay que celebrar, y que también tiene el mayor gasto social, que es otra de las cosas que se suele utilizar como una defensa siempre que se hacen presupuestos de forma general, que es decir, hombre, pues parece ser que entonces el gasto social que se realizó hasta ahora no funcionó para nada, porque si seguimos necesitando gastar en gasto social. Pues en los presupuestos españoles, por ejemplo, van a suponer un aumento de la deuda pública descomunal, que puede llegar, actualmente ya está en el 100% del 120% del PIB. Y bueno, aparte de los presupuestos, que con el mayor gasto público de la historia, el 40% de ellos se destina al gasto de pensiones. Pero bueno, las consecuencias económicas, tanto aquí como en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Qué me cuentas? Si eso es una hucha, te equivocas. Eso está guardado desde hace muchos años. Sí, sí, está la hucha. Pues las consecuencias económicas, evidentemente, va a ser, ya incluso en la oficina presupuestaria del Congreso en Estados Unidos, dijo que va a añadir 367.000 millones de dólares al déficit durante los próximos 10 años, y incremento de la deuda pública y todo eso. Pero bueno, cuando a Elon Musk le preguntaron por estas propuestas de gasto, pues las criticó, diciendo que el gobierno debería desaparecer o dejar de tocar las narices y de impedir el progreso. Dijo, entre otras cosas, también que el aumento ese del déficit, que va a ser muy perjudicial porque no se puede estar gastando sistemáticamente aquello que no se tiene, y dijo también que habría que eliminar las regulaciones, o muchas de las regulaciones que son eternas, se establecen y luego es imposible prácticamente acabar con ellas, y que también dificultan la posibilidad de hacer negocios. Y también fue muy crítico con las subvenciones públicas. Esto no quita, evidentemente, para criticar también, hablando de hipocresía, pues la hipocresía de Elon Musk, porque no es un secreto que él se aprovechó de subvenciones públicas durante
durante mucho tiempo. Y de hecho, ahí en el 2015 hubo una noticia de la que se decía que de los Angeles Times, que la compañía SpaceX, que se benefició de casi 5.000 millones de subvenciones públicas. Y no solo eso, sino que se aprovechó de regulaciones y de otro tipo de ayudas en el pasado. Entonces, pues claro, otra cosa también que se ve en relación con las compañías estas tecnológicas y cómo se ve que exactamente no se pueden considerar como que actúa en una situación de libre mercado, como si no hubiera influencia de las agencias reguladoras. Estas compañías normalmente compiten entre sí, compiten sobre todo también con compañías pequeñas, pero también entre grandes compañías por obtener el beneplácito de las agencias reguladoras para eliminar a la competencia. Eso se ve, por ejemplo, en este año, una compañía de Amazon que se llama Kuiper, y que también está buscando lanzar satélites al espacio para hacer proyectos tecnológicos, pues intentaron conseguir que la Comisión Federal de Comunicaciones, que es la agencia que regula este tipo de cosas en Estados Unidos, prohibiera a la compañía de Elon Musk, a SpaceX, o Space, o como se pronuncie, pues que pudiera enviar la segunda generación de satélites que tiene previsto lanzar. Es decir, que las grandes compañías, en este caso Amazon contra la compañía de Elon Musk, pues buscan el apoyo de las agencias de regulación para eliminar la competencia o eliminar a sus competidores. Pero aunque sea hipócrita, podemos reconocer la hipocresía de las cosas de las que se benefició el Musk en el pasado, eso no quita para que tenga razón en la sustancia o en el contenido de lo que dijo en este caso. Y si tiene efectos positivos, por ejemplo, para que haya gente porque de hecho también dijo que el gobierno era la corporación más grande y que tenía el monopolio de la fuerza pública ante el que no tienes absolutamente ningún tipo de recurso. Entonces, esas declaraciones por lo menos son positivas porque pueden modificar la opinión de algunos. Y después que tienes, hay que decirlo, a veces comportamientos un tanto esquizofrénicos en cuanto a lo que dices tú, a veces tira por las regulaciones y también es cierto que hace unos años liberó todas las patentes de Tesla para el uso de cualquiera, o sea, para que cualquiera pudiera libremente usarlas. Sí, y tiene cosas raras, como cuando anda con el chip, metiéndole el chip allí a los monos Claro, y entonces, cuando luego... bueno, pues digamos que a mí la noticia de cuando había liberado las patentes y además las palabras que había dicho y tal, me había parecido de 10, toda una declaración. Pero normalmente a mí no me... cuando salen todos estos así ricachones que parece que ay, bien, hiciste una cosa y está muy bien, y si es útil y está muy bien, pues yo no tengo ningún problema. Pero cuando empiezan a hablar ya de la transformación de la sociedad y de sus ideas, así, como cuando era el pesado de Steve Jobs y salía por allí cuando hacía aquellas presentaciones, como que la transformación de fastidios, a ver qué es lo que vendes y ya está. Y no quiero aquí a un profeta laico dándome explicaciones sobre el sentido de la vida y sobre la profundidad de tus ideas. Y eso es lo que me molesta a mí cuando salen todos estos con ese tipo de cosas. Es como los anuncios nuevos, estos anuncios, cuando apelan a las emociones y apelan a la transformación y cosas. Yo me quedo con un anuncio, no sé qué me están vendiendo. Yo no tengo claro, a ver, funciona mejor, resuelve el problema mejor que otra cosa. No me, ay, estamos en comunión con la naturaleza, transformamos. No me convence a mí ese tipo de cosas. Bueno, pues después de esta declaración de principios con la que estoy de acuerdo, sí, es cierto que tienden a estas cosas, pero independientemente, este tío en concreto, porque hay otros que tampoco es que les vea yo nada bueno en general, igual el producto que venden, por ejemplo, claro, me gusta la Xbox, no me gusta Bill Gates, por poner un ejemplo, ¿no? Pero
pero en este caso creo que Elon Musk es un personaje particular por estas decisiones así un poco extrañas que toma, ¿no? Y estas declaraciones particulares que a veces se cargan a hacer. Y que tiene razón, además otra de las cosas que dijo, que habló también del problema de la superpoblación, ¿no? Sí, sí, hizo también declaraciones y otra declaración con la que yo estoy también muy de acuerdo. Él dijo que el problema no era el exceso de población, sino todo lo contrario, el declive de las tasas de fertilidad y del número de nacimientos, que es uno de los problemas más graves para la civilización y que puede tener efectos catastróficos para el futuro. Y eso me parece a mí que tiene mucho más sentido, y sobre todo teniendo una visión más amplia que las ideas generales que hay entre determinados, sobre todo de forma general existe. Muchos grupos de estos, sí. Sí, pero sobre todo también aquellos que ven grupos de izquierda o ideas genéricas de izquierda relacionadas con la idea también del cambio climático, de la sobrepoblación como una plaga que afecta con acabar con los recursos y con el cambio climático. Y realmente, pues, es bastante al revés. De hecho, en relación con estas teorías sobre el exceso de población y los efectos negativos que tienen, ya en el año 69, un científico que se llamaba Paul Ehrlich anunció que el problema de la sobrepoblación era tan terrible que iba a haber hambrunas sistemáticas en Estados Unidos en el año 75, y que la gente se iba a morir de hambre en Estados Unidos en el año 75. Entonces, él decía que había que empezar a hacer cosas ya para esterilizar casi de forma obligatoria a la gente, como decía que había que poner, que parece como cosas de estas de villanos de James Bond, que había que meter agentes esterilizantes en el agua y que había que obligar a la Iglesia Católica que aceptase medidas de control de la población. Esto fue en el año 69, llegó el año 75 y no pasó nada de eso. Y todavía no pasó, estamos en el 2020, y el Paul Ehrlich hasta hace pocos años pues seguía diciendo esas cosas. Y yo también parece que la principal medida que se podía tomar para acabar o por lo menos un primer paso para acabar con el problema de la población, es despeñar por un acantilado Paul Ehrlich por hacer este tipo de predicciones. Por lo menos si tuviera un poco de vergüenza, ya lo hubiera hecho él mismo. Aparte, también me parece curioso, con todos los que dicen este tipo de... Yo no digo que no deberían hacerlo, pero podían pensar ellos. Una manera de responsabilidad individual para acabar con el problema de la sobrepoblación es eliminar el propio espacio que ocupan ellos. Yo siempre lo pienso, oye, pero a ellos no les debe dar para llegar ahí. O que prefieren eliminar a otros. Sí, en general suelen ser eso. Suelen ser, por ejemplo, esos pesados de los países tercermundistas que tienen tantos hijos. Sí, pero estas predicciones así apocalípticas, tanto de los recursos como tal, las llevan haciendo tanto tiempo y son tan divertidas. Y es que además o sea, tú haces una recopilación, o sea, cualquiera con un ratito que tengas entretiene y empieza a buscar, y es que es para llorar de la risa, desde las de nuestro querido amigo Al Gore, conocidos por todos, que ya, bueno, estábamos en estas alturas, pues Mad Max como mínimo, pero con En mitad de la Tierra, Cero glaciares y tantas otras cosas. O incluso algunas mucho más antiguas, pero muy curiosas. Recuerdo una que menciona Murphy en uno de sus libros, que habla de cuando en Inglaterra empezaron a formarse las ciudades y que había muchos carros de caballos, ¿no? Entonces los caballos hacían caca en las calles, pues había ya ecologistas apocalípticos que iban a decir que decían que en unos años los caballos y los carruajes seguían tantos que la ciudad Londres sería una pura infección, ¿no? Porque no habría sitio para la mierda. Y Murphy dice que, claro, que a ninguna de esas personas se les ocurrió, por ejemplo, que alguien iba a inventar el coche o que sabes, que el ser humano está en constante adaptación a los nuevos problemas y a las cosas que enfrenta. Pero siempre ha sido así, ¿no? Vienen desde hace mucho tiempo, yo qué sé, desde los mayas y el fin del mundo, que siempre están con estas visiones así, pero después son incapaces
analizar al ser humano o la experiencia propia del ser humano y ¿no? de cómo avanza en sí la historia y cómo vamos dando resolución a los Sí, distintos sí. problemas que se van encontrando. Bueno, y de hecho, cuando se habla sobre el tema de la sobrepoblación, pues ahora ya hay autores que hablan del fenómeno contrario. Por ejemplo, hay estudios que hablan de la reducción de la tasa de fertilidad y que es abrumadora desde el 1950 y que va a tener consecuencias sociales muy, muy graves. Y eso a mí me parece bastante más plausible, porque, por ejemplo, como hablábamos antes, el 40% del presupuesto en España, pero es algo que ocurre de una forma sistemática en la mayor parte de los países o de las democracias occidentales, la mayor parte del presupuesto se destina al gasto en pensiones. Y ese gasto en El pensiones lo sostiene. 40%, es que yo no sé si la gente, ¿sabes? 40%, madre del amor hermoso. Y ese gasto se sostiene por las generaciones que están trabajando actualmente, que esa es la cuestión característica de los sistemas de reparto. Entonces, la disminución de las tasas de natalidad afecta de una forma muy grave a la sostenibilidad futura de los estados de bienestar. Por lo tanto, cuando teniendo en cuenta que cada vez hay menos nacimientos y, sin embargo, el gasto se va incrementando, muy posiblemente esto apunta a un colapso de los estados del bienestar en el futuro y a lo mejor no en un futuro tan lejano. Evidentemente, todo esto puede cambiar si hay otro tipo de cambios, como por ejemplo puede haber cambios culturales que hagan que las personas pues quieran tener más hijos, o se podría hablar, por ejemplo, de la inmigración, que lo de la inmigración es relativamente difícil de creer que pueda servir para sostener los estados de bienestar, entre otras cosas, porque puede haber inmigrantes que vengan atraídos o que sean sostenidos por los estados de bienestar en esos propios países, o que aquellos inmigrantes que vayan a trabajar pues no tengan interés de trabajar para sostener a las generaciones de los que ya no pueden trabajar de sus países. Entonces es difícil de creer que simplemente a través de la inmigración se puedan sostener esos estados del bienestar. Y además, pues también hay una cosa curiosa, como por ejemplo, hay un libro de demografía política de Erich Kaufmann que se llama Shall the Religious Inherit the Earth? O sea, si heredarán los religiosos la tierra, que él plantea una cuestión que es también contraria a esa tesis de la secularización, es decir, de que poco a poco las sociedades se van a convertir cada vez más escépticas, secularizadas, etcétera, etcétera. Él dice que la realidad es todo lo contrario, porque precisamente como aquellos que son menos religiosos o que tienen, digamos, religiones secularizadas, o como en las sociedades más occidentales, pues tienden a tener menos hijos. Y sin embargo, aquellas sociedades o aquellos grupos comunitarios que tienen una influencia mayor de ideas religiosas, y cuanto más estrictas son esas ideas religiosas, pues tienden a tener cada vez, siguen teniendo, y no es que aumente el número de hijos que tienen, sino que no disminuye la tasa de natalidad entre ellos. Por lo tanto, se produce una sustitución. Cada vez hay menos la gente que tiene esas ideas secularizadas Sí. disminuye, y las comunidades que son más religiosas aumentan. Y Erich Kaufmann dice que esto va a llevar también a una sustitución, a un colapso de esas sociedades secularizadas en todo el mundo. Pues sin duda un apunte muy interesante, porque bueno, sí, parece que al final tampoco es muy difícil de ver, ¿no? La pirámide era así, ahora es así, y normalmente las cosas pues así colapsan, no es muy difícil tampoco, y viendo lo que supone, lo que dices tú, un estado de bienestar a nivel presupuestario, porque es que se come, es que estamos hablando de que no entra ni la sanidad, ni educación, ni justicia, ni seguridad, ni un montón de cosas que son presupuestalmente que sabemos que cuesta mucho, entonces para hacerse una idea de lo que supone
y del problema que es, no lo que nos venden de la superpoblación, lo que hay es una concentración de la población en las ciudades, ¿no? Hay ciudades hipersaturadas en zonas, quiero decir, en una zona geográfica más o menos pequeña, se junta una población inmensa. Hay ciudades con millones de habitantes, cuando luego también hay zonas de campo y todo esto, pues completamente despobladas. Y aquí, por ejemplo, en España se habla mucho, ¿no? Del tema del rural y de la despoblación y de todo esto. Entonces, ese puede ser un problema, pero eso no lleva a creer que hay una superpoblación, sino, pues como dices tú, más bien el problema es el contrario y puede ser un problema muy, muy gordo a medio y largo plazo. Y bueno, que en esta ocasión Elon Musk creo que creemos que estaba bastante acertado con estas declaraciones que le dio por hacer así por casualidad estos últimos días. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando este repaso a lo que nos da la gana de la semana y despedirnos porque, bueno, nos esperamos como siempre la semana que viene y no os olvidéis de suscribiros, de dejarnos vuestros comentarios y esas cosas que sabéis que nos ayudan a seguir haciendo estas cositas y que el canal siga creciendo. Y hasta la próxima. Hasta luego.